Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén siguiendo el día de hoy. Gracias por sumarse a esta nueva charla abierta de Ápice, consultora, en otra propuesta por seguir explorando lo que sucede en el mundo a nivel estratégico y qué región más interesante que la de Asia, particularmente la ASEAN, la Asociación del Sudeste Asiático, estas naciones que cada día están pujando por ser un centro económico, centro geopolítico, tecnológico, eh, comercial, de cooperación incluso, y que nos ha llamado la atención a todos nosotros ya en los últimos años. Hoy tengo el placer de contar con la participación de tres grandes estudiantes, seguramente profesionales también dentro de poco, de Córdoba, en esta charla titulada ASEAN y China en el tablero regional, implicancias del acercamiento chino en la región del sudeste asiático. Y como bien les comentaba, junto a estas tres colegas, porque todos pertenecemos al ámbito de relaciones internacionales y las ciencias sociales en general, es que armamos esta charla bueno, para seguir conversando de estos temas y poder, bueno, eh, realizar comentarios, abrir al diálogo y profundizar aún más. Tengo el placer de presentarlas a ellas tres, a Mariana Inés Calzolari, quien es estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, coordinadora de desarrollo institucional en Junior Achievement Argentina Alumni y pasante en la Secretaría de Asuntos Internacionales como asistente de internacionalización de la Universidad Católica de Córdoba. Por su parte, Pamela García Di Gracia es estudiante avanzada de Relaciones Internacionales, también de la Universidad Católica de Córdoba, y pasante en la consultora Innovos Group. Por último, María de los Ángeles Gutiérrez es estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y redactora en el medio Politically. Muchas gracias a ellas tres por sumarse, por estar aquí presentes, a todos, también por estar aquí en esta gran charla y bueno, el mayor de los éxitos. eh, y sin más, les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy María de los Ángeles, soy, como dijo Iñaki, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, ya del último año. Y bueno, primero que nada agradecerle a Iñaki por este espacio, a Ápice Consultora claramente, nos parece como estudiantes muy fructíferos generar estos espacios. Por eso buscamos por ahí una dinámica de, bueno, de charla claramente y que nos podamos retroalimentar entre todos. Les voy a compartir pantalla y contarles un poco de dónde, bueno, sale esta charla también. Nosotros empezamos este año, tuvimos una materia llamada Procesos de Integración Regional, en la cual hicimos una revista, una edición de una revista que titulamos El dragón en el vecindario, ASEAN y China en el tablero regional. Em, lo que hicimos básicamente fue hablar sobre el bloque claramente ASEAN y cuáles son las implicancias que tiene el hecho de que esté la cercanía a China, claramente que haya un hegemón en la región, para las características tan particulares que tiene ASEAN como bloque regional. Que bueno, eso vamos a desarrollar un poco. Y bueno, y nos pareció importante empezar con esta frase de nuestro profesor que dice que si hay una región más celosa de su soberanía que América Latina, ay, no me dejo ver, es, bueno, es el sudeste asiático. Y bueno, por ahí nos parece como muy importante en este sentido hablar sobre este tema de soberanía, ¿no? De hacer un paralelismo por ahí con nuestra historia latinoamericana, de nuestra historia de colonial también, e imperial, y hablar sobre los países del ASEAN y, bueno, qué implicancias tiene la cercanía a China en este sentido. Entonces, bueno, primero vamos a empezar a hablar sobre qué entendemos por regionalismo, por procesos de integración regional, y luego vamos a hablar sobre las particularidades del ASEAN, eh, después vamos a introducir el tema de China y todo lo que esto implica, y luego los desafíos y las problemáticas que puede llegar a haber en este sentido. Así que bueno.
Muchas gracias. Y bueno, lo último vamos a dar un espacio para preguntas, pues, así que vayan anotándoselas. Le doy la palabra a Pamela. Hola, bueno, muchas gracias a todos por unirse. Primero quería más o menos que me cuenten, ya sea abriendo el micrófono o por el chat, de qué disciplinas nos están viendo, ya sea de relaciones internacionales, derecho, economía. Yo los voy a estar leyendo. Estamos tímidos. O no me están llegando. Pamela, ¿podrías repetir la pregunta? Ah, se me cortó. No, pero así, ¿De qué disciplinas nos están viendo, nos están visitando? ahí deberían Ah, verse. buenísimo, sí, ahí ya me están respondiendo. Hola a todos. Bueno, por lo que veo, es más o menos de nuestro campo. Bueno, ahí veo a alguien de ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, estudios internacionales. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a hablar sobre qué es un proceso de integración regional. Algunos capaz ya lo conocen, otros no. Pero cuando hablamos de integración regional, estamos hablando de algo mucho más amplio que un acuerdo comercial, sino que es un proceso más complejo y gradual que articula diferentes dimensiones, ya sea económicas, políticas, sociales, culturales, entre dos o más países. Y su propósito central entonces es avanzar hacia esquemas de cooperación cada vez más profundos, desde lo que puede ser la eliminación de barreras del comercio hasta la construcción de marcos institucionales comunes. En ese sentido, no es solamente un camino lineal y automático, sino que requiere una voluntad política sostenida, un reconocimiento de las asimetrías estructurales entre los distintos países y sobre todo la construcción de confianza entre los distintos estados. Y esto puede avanzar desde, según el modelo clásico, que es la Unión Europea, desde un área de libre comercio, pasando por una unión aduanera, un mercado común y finalmente llegar hasta una unión política. Es así como la supranacionalidad, es decir, la capacidad que se tiene para establecer normas compartidas por encima de las legislaciones nacionales, es un punto clave, sobre todo en estas etapas más avanzadas de procesos de integración. Y además busca responder a objetivos estratégicos como el fortalecimiento de la autonomía regional, reducir la dependencia a actores extranjeros, generar unos mercados más ampliados y gestionar de forma colectiva desafíos comunes. Bueno, ¿y qué es el sudeste asiático? El término de sudeste asiático comenzó a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a un espacio de alto valor estratégico y con el tiempo se consolidó como una categoría geopolítica. Hoy está compuesto por 11 países, 10 de los cuales integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, como puede ser Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Indonesia y Filipinas. El único país del sudeste asiático que no se encuentra en la ASEAN es Timor Oriental, pero está en proceso de integrarse a la ASEAN. Hoy en día se encuentra como miembro observador y está siguiendo una hoja de ruta para poder obtener todas las características específicas para entrar a la ASEAN. Y tenemos que esta región se caracteriza por una notable heterogeneidad étnica, religiosa, lingüística y política. Bueno, para hablar del proceso de creación de la ASEAN, tenemos que remontarnos desde la década de 1950 y 1960, donde el sudeste asiático enfrentaba un panorama fragmentado y tenso, donde había procesos de descolonización, como venía diciendo Marita, guerras civiles, disputas territoriales y regímenes políticos que aún se encontraban en formación. Y esto además se le sumaba la presión de la Guerra Fría, donde estaba Estados Unidos, la Unión Soviética y China, donde todos estos países buscaban influir en los procesos internos de la región. Tenemos experiencias pasadas a la ASEAN, como puede ser la ASEATO, que es la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, el cual era una alianza militar impulsada por Estados Unidos que incluía a Tailandia y Filipinas, pero también incluía a potencias externos. Tenía una orientación claramente anticomunista y su fracaso, si se quiere, se dio porque no respondía a los intereses ni dinámicas reales del sudeste asiático y no había una capacidad ni militar ni política para hacer cambios de forma efectiva. En 1961 se creó la Asociación del Sudeste Asiático. También fue una iniciativa regional, pero esta vez fue impulsada por Filipinas, Malasia y Tailandia, pero se vio limitada por tensiones políticas entre sus miembros. Y es en este contexto
donde los líderes regionales comprendían que la cooperación era una herramienta para preservar la soberanía y garantizar la estabilidad y fomentar el desarrollo. Y es así como finalmente en 1967 nace la ASEAN, impulsada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, con un objetivo fundacional claro, el cual era consolidar la paz regional, crear condiciones para el crecimiento conjunto, respetando principios de no injerencia, soberanía y cooperación pacífica. Bueno, durante sus primeras décadas, ASEAN funcionó como un mecanismo de coordinación política con un foco en reducir tensiones bilaterales y evitar conflictos internos. Pero desde 1990, con el fin de la Guerra Fría, el bloque comenzó a redefinir su orientación estratégica, y es así como hubo un giro a lo económico. En 1992 se firma el Acuerdo para la creación del Área de Libre Comercio de la ASEAN, AFTA en sus siglas en inglés, y se marca un viraje hacia una lógica de regionalismo abierto, es decir, una orientación a la inserción en el comercio global. Entonces, el objetivo ya no era simplemente mantener una estabilidad, sino también fomentar una convergencia económica, atraer inversiones y posicionar a la región en el comercio internacional. Y a partir de allí, la ASEAN amplía su membresía en distintos países del sudeste asiático, el último fue Camboya en 1999, e incorpora también otras instancias de diálogo, como pueden ser el ASEAN más 3 con China, Japón y Corea del Sur, y la Asociación Económica Integral Regional, la cual está conformada por la ASEAN, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Y es así como la organización se consolida como un actor clave en la arquitectura regional de Asia-Pacífico. Bueno, actualmente la ASEAN representa un espacio de alta densidad demográfica y una creciente relevancia económica. Hoy en día reúne a 677 millones de personas con una estructura poblacional mayormente joven, y su Producto Bruto Interno conjunto supera los 3,6 billones de dólares en 2022, representando un 7,2% del PBI global. Como vemos en los distintos gráficos, el bloque representa desigualdades en torno a lo económico. Por ejemplo, Indonesia lidera en volumen económico, pero hay países como Laos o Camboya que ya registran niveles mucho más bajos en términos de desarrollo económico. Singapur y Brunei se destacan por sus ingresos per cápita elevados, y también algo a destacar es que hay una diversidad política. Esto quiere decir que ASEAN reúne a distintos regímenes políticos muy dispares, como puede ser desde democracias representativas hasta sistemas autoritarios, y esto genera tensiones en la toma de decisiones colectivas y también en la definición de estándares comunes en torno a derechos humanos o en decisiones de gobernabilidad. Tenemos también que ASEAN, si bien se encuentra en el corazón de rutas comerciales clave, lo que le otorga un rol estratégico, también lo expone a conflictos regionales y tensiones entre potencias, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Y bueno, también enfrenta desafíos estructurales en torno a desigualdad de ingresos, acceso limitado a servicios públicos, pobreza rural, urbanización acelerada que genera presiones sobre las infraestructuras y también sobre el medio ambiente. Ahora, como explicaron muy bien mis compañeras, la heterogeneidad de la nación no solo es en términos culturales o en su legado colonial, sino también en la forma en la que la región se vincula entre sí. En este sentido, nos surge la cuestión de, bueno, la aparición de este tipo de instituciones en esta zona tan particular. Resulta que es un proceso también de creación diferente de como por ahí conocemos en Occidente, ¿no? Los tipos de instituciones más rígidas, más formales, que son típicas de la zona en la que nosotros habitamos, o son distintas. Y la experiencia de la zona en realidad justamente ilustra que es diferente, pero justamente porque hay una tensión en que los miembros de la ASEAN buscan soluciones regionales para sus problemas regionales. No buscan ya importar este tipo de modelos occidentales que traen soluciones a sus problemas, pero con características de otras regiones del mundo, ¿no? Sino buscar una visión, una identidad, una comunidad suya, como es su lema, que sea particular para estos. Entonces, ¿qué es la ASEAN Way o traducido la vía ASEAN? Es un concepto, o podríamos decir de forma más informal, un código de conducta que describe la forma en la que los miembros de la ASEAN interactúan entre sí, ¿no? Y está diferenciada de estos modelos occidentales por un par de rasgos que son como, por ejemplo, la informalidad, el minimalismo organizacional, la toma de decisiones por consenso, ¿no? Cuestiones que no solemos ver en Occidente. Y entonces este concepto, este ASEAN Way,
prescribe la forma en que ellos deben de gestionar sus asuntos, interactuar a nivel regional, cómo gestionar el conflicto entre ellos, ¿no? Es la forma en la que ellos van a interactuar como miembros de este bloque a nivel regional. En este sentido, nosotros, en la próxima diapositiva, lo que podemos ver es que justamente al ser tan diferente de los modelos que tenemos en Occidente, podemos describir un par de rasgos que tiene esta institución de la ASEAN-WEI, ¿no? Primero y principal, tiene estas cumbres intensivas de diálogo en las que buscan no solo preservar la unidad con posiciones divergentes, sino que también tienen una forma de tomar las decisiones a través del consenso, es decir, no busca imponer las decisiones en una minoría, ¿no? En los procesos de votación o de elección, sino que justamente es todos de acuerdo o no hay ninguna posición. Los contactos son más interpersonales, ¿no? Más que la solidez de las instituciones formales a las que estamos acostumbrados. Por eso también es tan nuevo o es tan fresca esta institución que utilizan en esta región, ¿no? Lo que pasa es que ellos utilizan esta informalidad porque dicen que logra también aumentar la comodidad entre los participantes y también crear un entorno mucho más flexible para la toma de decisiones, ¿verdad? Ahora, aunque sus miembros también puedan ir discrepando, ¿no?, sobre algunas posturas concretas a puertas cerradas, lo que hacen es que se abstienen de airear estas diferencias en público, ¿no? Por eso también habla de negociaciones discretas, de rechazo a institucionalización rígida, de evitar la internacionalización de las disputas, de no utilizar mecanismos judiciales internacionales, ¿no? Más como una familia, ¿no? Mantengamos las cosas en la región, pero esto también lleva a una tendencia a que eviten posicionamientos más bien contundentes, lo cual bien proyecta una imagen de unidad que es también el logro o uno de los objetivos de ellos, posicionarse como un frente unido, también limita su capacidad de acción, ¿no? Entonces, muchos de los defensores de este enfoque, porque debemos decir de que muchos dicen que el éxito de la ASEAN se debe a la ASEAN-WEI y a su forma tan nueva y moderna de relacionamiento entre ellos mismos, muchos de ellos también subestiman los desafíos de tratar de construir este marco normativo, coherente, con normas de cómo deben interactuar entre ellos, siendo que hay identidades regionales tan diferentes dentro del mismo bloque, ¿no? Entonces, capaz lo que vemos un poco hoy en día es que en Asia-Pacífico hay mucha más primacía de los intereses nacionales, los intereses individuales, sobre capaz plantear un frente unido, porque justamente la ASEAN-WEI les permite también posicionarse de esta manera. Muchas gracias, Maru. Bueno, siguiendo con esta línea, ¿no? Nos podemos plantear, bueno, primero la pregunta, ¿por qué la ASEAN es de interés para China? Entonces, a mí lo primero que me viene a la cabeza es pensar en la proximidad que tiene geográficamente, ¿no? Los países de la ASEAN con China, porque, bueno, como ahí se ve un poquito en el mapa, está justo abajo. Entonces, ahí tenemos que hablar de China también y de hablar de su particularidad de política exterior. Esta diplomacia vecinal que tiene y esta contraposición tan grande con otras potencias, esta forma tan característica que tiene China. Entonces, bueno, la relación entre la ASEAN y China empieza desde 1993 y los objetivos fueron siempre de interés mutuo y a largo plazo. Esa fue como la proyección en la región. Y a partir de 2010 se creó la zona de libre comercio, que bueno, esto fue un clave impulso y fue un instrumento para la interdependencia económica en la región, con este foco, bueno, en los bienes, en los servicios, en las cuestiones de comercio, en la inversión, pero siempre dentro de este marco de la diplomacia vecinal china. Y también dentro del marco de los vínculos estrechos que busca China con los estados. Hablamos de esta diplomacia de asociación en relaciones políticas y en la promoción de la cooperación, pero sobre todo también esta cuestión de las relaciones políticas y en cierta manera personalizadas. Lo podemos ver, por ejemplo, en la región de Asia Central, en toda la prioridad que le pone China, por ejemplo, a los países de Asia Central, en clave estratégica, claramente. Y bueno, y los países de la ASEAN no escapan de esta cuestión. Y bueno, en este sentido podemos plantear una diferencia, ¿no?, con lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, por ejemplo, el acercamiento de Estados Unidos
los países de Latinoamérica, por ejemplo, en clave de regionalismo, ¿no? De búsqueda de procesos de integración regional, en el que el contraste con Estados Unidos es que no va por el lado de las alianzas defensivas, ni el lado de la idea de la coerción, ni nada por el estilo, sino esta idea de tratar bien a tus vecinos, de llevarte bien con tus vecinos y de generar un entorno que sea estable, ¿no? Entonces hay un lema bueno, esto lo dijo el presidente de China, de que ASEAN son buenos vecinos, buenos amigos y buenos socios. Entonces, claramente son un gran apoyo en un mundo turbulento, en un momento en que China está en contraposición de Occidente, en alianza con Rusia. Entonces, este lugar es un lugar muy estratégico y es muy fructífero también para China tener buenas relaciones con los países del ASEAN. Todo esto en torno de esta cuestión de la creación del entorno de paz y estabilidad. Uy, me fue, disculpen. La creación de paz y estabilidad en todo el entorno de China, ¿no? Porque hablamos ahí de esta idea de desarrollo pacífico de China, que esto es todo un concepto que, bueno, lo desarrolla un autor chino, que disculpen mi pronunciación, que es Zheng Bian, estoy segura que así no se pronuncia, pero bueno, que dice, una China una China rica, poderosa, democrática, próspera y estable traerá más mercados y otras oportunidades al mundo, y está destinada a hacer mayores contribuciones a la paz y el desarrollo global. Entonces, en este sentido, China se mueve y se relaciona en clave de desarrollo pacífico y en clave de decir, bueno, China tiene esto para ofrecer, China tiene un buen manejo de las relaciones con sus vecinos porque tiene para ofrecer esta paz, este ascenso como potencia, ¿verdad? Y su historia basada en el ascenso pacífico, en la cual el desarrollo puede ser para todos y es como un derrame en este sentido como de desarrollo y de convergencia de intereses. Entonces es muy importante esta idea de comunidad de intereses y de generar intereses comunes con sus vecinos. Entonces por eso la relación con los países del ASEAN es una asociación estratégica integral. ¿Qué es una asociación estratégica integral? Bueno, cada palabra tiene su connotación y su significado, lo cual claramente después vamos a ver que esto puede tener problemas por el tema de las diferencias en las interpretaciones de cada palabra. Porque bueno, asociación significa que son por bienes comunes, o sea, por beneficios mutuos. Que sea estratégica significa que tiene que ser estable y a largo plazo. Y que sea integral significa que es multidimensional y en capas. Esto quiere decir que claramente se busca un desarrollo y una asociación que sea beneficiosa para todos, basado en cuestiones de equidad, en superar diferencias culturales, porque como dijo Mariana, la ASEAN es un bloque económico, o sea, es un bloque regional que tiene mucha heterogeneidad hacia adentro, por lo que claramente la superación de cuestiones culturales, políticas y sociales es clave. Entonces, en este sentido, se busca esta superación, ¿no? De diferencias y la búsqueda de cuestiones comunes y de, bueno, como dije, convergencia de intereses. Bien, ¿y en qué se materializa todo esto, toda esta cuestión de la cooperación con ASEAN? Se materializa, por ejemplo, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que bueno, seguramente todos saben, pero para los que no saben, es una iniciativa que empezó hace más de 10 años por parte de China, que es básicamente la conexión de continentes y de la antigua ruta de la seda mediante infraestructura. Bueno, en rutas, también tecnológica. Entonces ahí vemos una imagen que es como, bueno, esta conexión entre Asia, África, Europa, en la que China genera grandes inversiones en distintas partes del mundo buscando esta conectividad. Pero a la vez hay una cuestión y una parte discursiva que tiene China en este sentido, que no es solamente una cuestión infraestructural o una inversión infraestructural, una inversión en rutas. Es la idea de un futuro compartido a la imagen de China, dada por China. Entonces, el eje es este, ¿no? China como el eje de la conectividad, de la integración regional y como el eje también de proveedor de bienes públicos globales.
Entonces China en este sentido otra vez se plantea como en contraposición del histórico proveedor de bienes públicos globales que fue Estados Unidos, y es Estados Unidos, y dice, bueno, no, nosotros ofrecemos bienes públicos globales al mundo, ofrecemos conectividad, ofrecemos infraestructura, ofrecemos un futuro compartido, pero de una manera altruista, de una manera no egoísta, de una manera no buscando beneficios adicionales. Esto es claramente la visión desde China. Obviamente después en los hechos podemos ver distintas contraposiciones, etcétera, pero esa es la cuestión discursiva. Entonces, con el ASEAN es esta idea de un futuro compartido, del eje de integración cultural y de una comprensión mutua y hacia adelante, digamos, la China como un nodo logístico, pero también normativo. Por eso hay una importancia en la cuestión no económica, en la cooperación en ciencia, en tecnología, en turismo, en cultura, y bueno, y el intercambio cultural como un vector de la influencia también del soft power, orientado a largo plazo, que sabemos que China es muy bueno en el tema del soft power. Pero bueno, en ese sentido las tensiones, las ambigüedades claramente no quedan atrás. Sabemos que no hay manera de que, uy, disculpen. Se está viendo chiquito, ¿verdad? Yo dije que yo no Sí. era buena. Perdón. A ver, acá. ¿No? Presentación. Ahí va. No. Ahí se ve. No, se sigue viendo chiquito. Ahí también. Sí. A ver. Maru, ¿quisieras presentar vos? Ay, no tengo abierto el Canva. ¿Vos, Pame? ¿Lo tenés Fíjate, abierto? fíjate de presentar la pantalla completa, no modo presentación. Ah, bueno, no, porque no se me ve todo el Canva. Perdón, disculpen a todos, estas son cosas que pasan. Porque no se me ve todo el Canva cuando lo presento. Entonces, si lo presentás vos, podés. Eh, Quizás con F11, por ahí ya completo. A ver, disculpen, ¿eh? Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Claro, a mí no se me ve porque se me ve la barra de abajo. ¿Alguno sabe cómo hago para que no se vea? Si no, no pasa nada. Nosotros no vemos la barra de abajo, Marita. Claro, yo sí. Ah, ok. No, ni Eh, idea cómo sacarla. bueno, no pasa nada. Bueno, disculpen. Como dije, claro, porque justo me tapa esta parte de abajo, pero bueno, no pasa nada. Como dije que esto no queda exento de tensiones y ambigüedades sobre los entendimientos de, bueno, ¿cómo se aplica, no? ¿Cómo se aplica esta asociación estratégica integral? ¿Cuáles son los entendimientos en los hechos, en las cuestiones fácticas? Entonces pueden llegar a haber desacuerdos en entendimientos en la implementación. Y bueno, y como toda interdependencia, de dependencia compleja, siempre hay asimetrías y en este sentido el riesgo es claro. Entonces hay un beneficio mutuo real, realmente el bloque regional y China son igualmente beneficiados con esta estrategia o no. Bueno, eso es algo que claramente queda abierto, bueno, pero en los hechos podemos ver distintas cuestiones. Entonces, bueno, el resultado de la construcción regional es, bueno, los esfuerzos por la cooperación por metas comunes y la promoción de metas comunes. Entonces, se da una cuestión bueno, de regionalismo abierto con un intento de proyecto político, pero bueno, como vimos, las características de la ASEAN es reacia también a estos acuerdos políticos fuertes, hay una cierta tendencia por la informalidad, por lo que claramente los acuerdos políticos eh, fuertes no son fuertes, valga la redundancia. Y bueno, y también se destacan los procesos multidireccionales y bidireccionales, en los cuales también hay no solo procesos gubernamentales, sino también procesos, bueno, desde las empresas, desde el sector privado, pero que no llegan a genuinos procesos de regionalización. Bien, entonces en este sentido, como dijimos, no podemos entender la región sin pensar bueno, en las ambigüedades, en las cuestiones de los entendimientos y de
la visión en perspectiva. Entonces, ¿cómo lo ve China? ¿Cómo ve China esta relación y cómo ve ASEAN? Bueno, por su parte, China, dentro de su artesanía diplomática y de esta idea de, bueno, llevarse bien con el vecindario próximo y de generar cada vez más, no diría esferas de influencia, pero sí aliados, por así decirlo, busca claramente esta relación con la ASEAN a su imagen. O sea, obviamente pone el énfasis en los aspectos beneficiosos de la asociación con China y de todo lo que puede beneficiarle a la ASEAN el hecho de estar alineado con China. Entonces genera en clave de regionalismo abierto, con valores conjuntos y con valores compartidos, donde se supone que la inclusión y la equidad es característica en la búsqueda de estos fines comunes. Pero a la vez, claramente promueve la centralidad de su liderazgo y la influencia en la región con su ventaja económica. Y esto no es algo malo para China, digamos, esta idea de su liderazgo y de que todo sea su imagen. Para nada es algo malo. De hecho, es algo que China busca implementar también, como esta cuestión de los valores bueno, de la rectitud, em, estos valores de la equidad, los valores que guían su política exterior. Está bien visto para China el hecho de que sea el líder en la influencia en la región. Pero bueno, claramente esto puede generar múltiples desafíos en el futuro por la dificultad de medir los criterios que tiene esta asociación, ¿no? Que bueno, que deja entrever claramente las asimetrías eh, que puede llevar y el hecho de que, por ejemplo, la posibilidad de que la ASEAN tenga otros socios o otros aliados que les dé la misma importancia o más, también puede ser un problema para China. Y bueno, en este sentido, la visión desde la ASEAN podemos ver que es muy característica en cuanto a los valores del propio bloque, que la ASEAN contribuye a una multipolaridad en Asia Oriental. O sea, claramente no está o no es su ideal el hecho de que haya un solo hegemón, ni que mucho menos sea la máxima influencia en el bloque, para nada, busca una multipolaridad. Y esto siendo, bueno, un orden más inclusivo, que claramente no sea jerárquico, porque ni siquiera es jerárquico hacia adentro del bloque. Entonces pensemos, si hay una característica tan propia del bloque hacia adentro, claramente no va a ser jerárquico hacia afuera, ni exclusivo, ni nada por el estilo. Entonces lo que se termina generando desde la visión de la ASEAN es un regionalismo líquido, con más dinamismo y con más flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? En que tiene incluso alianzas estratégicas integrales con otros países, que acá viene como lo polémico, con Australia, con Japón y con Estados Unidos, que lo de Estados Unidos es como lo más, es como hablar también de que se te mete el Estados Unidos en el patio de atrás, como se dice. Y acá, bueno, acá puse una imagen que me pareció muy interesante, que si se ven, acá, miren, en esta parte está la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es toda la iniciativa de China, ¿no? En la parte roja. Y en la parte azul es la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. ¿Qué es esta estrategia? Bueno, sabemos que con todo este contexto en que China es considerado una amenaza sistémica para los países de la OTAN, por ejemplo, y Rusia es considerada la mayor amenaza actual para estos países, Estados Unidos empieza una estrategia en el Indo-Pacífico en la cual le pone atención a los países del Indo-Pacífico, Japón, Australia, en los cuales ASEAN también tiene relación y también es considerada como una prioridad. Entonces, esta imagen me pareció muy interesante como para ver cómo está la contraposición y cómo ASEAN es importante en el tablero geopolítico. Es importante porque está barajando, ¿no? Está barajando como en múltiples desafíos. Por un lado busca su autonomía, por un lado busca la autonomía de los distintos miembros del bloque, pero por otro lado está barajando entre esta cuestión de las potencias, ¿no? Que claramente es histórica, pero que ahora se establece muy fuerte en la región y es vista como prioridad. Entonces, es
es como un desafío esta idea de la diversificación de los socios y a la vez, bueno, si bien diversificás socios, estás abajo de China, entonces como bueno, es un desafío que es interesante de ver de esta manera. Y bueno, como para cerrar esta cuestión de la perspectiva, podríamos problematizar hasta qué punto la ASEAN el día de mañana, bueno, va a verse en esta encrucijada, ¿no? De, por un lado, intentar que su bloque también funcione en esta cuestión tan informal y tan reacia bueno, a la integración regional propiamente dicha, y por otro lado, bueno, el hecho de China en el vecindario, de la influencia estadounidense y de otras potencias. Bueno, Marian, te doy la palabra. Sí, y en este sentido que vos recién comentabas de esta encrucijada en la que se encuentra la ASEAN, es clave no solamente reconocer los aspectos positivos de relacionarse con un gigante como es China, pero también los aspectos negativos y problemáticos de las relaciones en la región, ¿no? Como las disputas territoriales y marítimas en lo que hoy es el Mar de China Meridional. Es una zona súper importante en la que el comportamiento asertivo, podríamos decir, de China hoy amenaza tanto los derechos como los intereses marítimos y territoriales de los otros estados del sudeste asiático, ¿no? Esta zona que vemos ahí en el mapa que está redondeada y que dice archipiélago, es esta la zona del mar meridional de China y es crucial no solamente por los recursos que se encuentran en la zona, sino también porque gran parte del comercio mundial hoy pasa por allí. Entonces no es solamente un conflicto político o por recursos, sino también fuertemente económico. Y la cuestión es que existen múltiples reclamaciones territoriales desde el año 1956 aproximadamente, cuando Taiwán ocupa una de las islas de este archipiélago que es el Spratly, así se llama. En ese sentido, podríamos decir que el conflicto en sí comienza luego de la Segunda Guerra Mundial con el Acuerdo de Paz de San Francisco en 1951, si no me equivoco, que lo que hace es que no define claramente a quién le van a corresponder estos archipiélagos de este mar meridional. Entonces, la omisión por parte de este acuerdo lo que hizo fue sentar las bases para que empiecen a desarrollarse un montón de conflictos y enfrentamientos, no solamente por la posición de las islas y del archipiélago, sino también por el espacio marítimo adyacente, claramente. Hoy en día hay 6 países que están involucrados en la disputa, pero solamente China, Vietnam y Taiwán reclaman por completo la totalidad de este archipiélago, ¿no? Y que podemos ver que tiene justamente un punto geopolítico y estratégico sumamente importante, ¿no? Vemos que hay que todos los países que están en azul o en celeste son los que forman parte de la ASEAN, y China en rojo, ¿no? Que está todo el tiempo con la sombra ahí como un vecino bastante peligroso. En este sentido, a partir de los años 90 es que se empieza a buscar alternativas de cooperación justamente para mitigar el conflicto, ¿no? Y una de las primeras es justamente impulsada por la ASEAN, que fue la llamada Declaración sobre el Mar de China Meridional, que realiza la ASEAN y que justamente enfatizaba en esta necesidad de poder responder y resolver la disputa sin recurrir a la fuerza, claramente, porque ese era uno de los principios de la ASEAN. Sin embargo, esto quedó ahí porque nada se resolvió y 10 años después, en el 2002, se avanza hacia una nueva estrategia que fue la Declaración de la Conducta de las Partes sobre el Mar Meridional de China, pero de vuelta, el documento fue meramente declarativo, obsoleto y puso justamente en evidencia la escasa predisposición que tenía China claramente por negociar este tipo de temas, no solamente de soberanía, sino también en ámbitos multilaterales, porque sabemos que China suele negociar únicamente de manera bilateral con todos los países alrededor del mundo. Además tenemos que tener en cuenta que, bueno, justo se corta ahí en la presentación, pero el nombre que recibe esta región no es para nadie inocente, y esto lo sabemos, digamos, nosotros que estudiamos este tipo de carreras no más sociales, que las denominaciones nunca son inocentes, porque el hecho de que le esté llamando conflicto del mar meridional de China, lo estoy diciendo desde una perspectiva china justamente, pero por ejemplo para Vietnam esta zona es el mar del Este, y para Filipinas es mar de Filipinas Occidental. Entonces volver a esto, ¿no? Cómo vemos, cómo buscamos el nombre también de los conflictos, no es para nada inocente, y que en su mayoría se conozca como Mar Meridional de China, también nos deja ver la cantidad de influencia que está teniendo China en este conflicto, ¿no?
que es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Porque la ASEAN, como organización, no tiene en sí ninguna postura oficial sobre esta disputa. Y esto también se debe a que justamente, como vimos con la ASEAN Way, trata todo el tiempo de lograr el consenso. Y en este tipo de disputas es muy difícil, ¿no? Porque no solo busca el consenso dentro de sus miembros parte, sino también con el resto de los demandantes que no forman parte de la ASEAN, por ejemplo, con China. Entonces la organización está claramente en una encrucijada, ¿no? Muchos de sus miembros están muy envueltos en el conflicto. Al mismo tiempo, no solo la ASEAN tiene como principal socio comercial a China, sino también muchos de los estados miembros de la ASEAN tienen como principal socio comercial a China. Entonces esto claramente los ata de manos completamente. Entonces, que se emita un comunicado o una declaración por parte de la ASEAN se ve también perjudicado por la negativa de muchos otros que tanto dependen económicamente de China, y hay es mucha la escasa voluntad, ¿no? de los miembros, justamente por el temor a las represalias que pueda generar el gigante asiático, y hace que justamente no se tome ningún tipo de posiciones. Es más, uno podría pensar, bueno, hoy en día hay mecanismos que también han respaldado la posición de la ASEAN. En este sentido, hubo un fallo hace pocos años de La Haya en favor del reclamo de Filipinas y justamente negando la legitimidad del reclamo chino en este conflicto del Mar Meridional de China. Y sin embargo, uno podría pensar, bueno, entonces la ASEAN podría valerse también de este mecanismo internacional sumamente legítimo para emitir una posición o una declaración, ¿no? Bueno, qué es lo que opina al respecto, y nada, silencio absoluto. Entonces, hoy en día podemos ver que el desenlace de esta disputa va a ser muy incierto, y la verdad es que a corto plazo no se vislumbra ningún tipo de solución diplomática, ni siquiera ningún tipo de solución, especialmente por la resistencia de China a subordinar los reclamos de soberanía territorial, no solamente este tipo de mecanismos internacionales o decisiones arbitrales, institucionales, sino también porque justamente sabe que tiene una cantidad de influencia impresionante en la región. Entonces, Beijing lo que hace es seguir consolidando su control sobre esta área de disputa sobre el mar meridional a través de estrategias como ocupación progresiva, va construyendo infraestructura militar, tiene patrullaje marítimo constante en la zona, ¿no? Entonces va de a poco, sin ningún tipo de estrategia agresiva, porque justamente esta actitud la respalda su posición dominante en términos económicos, militares, lo que le permite justamente tener esta ventaja y esta influencia, ¿no? sobre el resto de los países que también se ven involucrados en el conflicto, pero que claramente tienen muchas menos cartas para jugar. Entonces, como dijimos, el mar meridional de China tiene un valor estratégico crucial, no solamente para la región, sino a nivel mundial, como lo vimos que decía recién Marita. No solamente es importante para China esta región, sino, por ejemplo, para Estados Unidos, para la OTAN, ¿no? Vemos que hoy en día los ojos están puestos en este sector del mundo, y claramente las economías que se encuentran a las costas de este mar dependen muchísimo también de cómo se resuelve el conflicto por los recursos, por la centralidad en las vías de comunicación, por todo este tipo de factores, ¿no? que hacen justamente imprescindible comprender el conflicto para poder saber qué es lo que está pasando y cómo van a ser también las relaciones a partir de ahora con China y entre ellos mismos, ¿no? Entonces, si se sigue perpetuando esta dinámica en esta zona, va a seguir siendo un punto crítico de tensiones, no solo a nivel regional, sino internacional, con implicancias muy profundas para el equilibrio de poder en Asia-Pacífico y también para la gobernanza a nivel mundial. Sin embargo, como vamos a ver en la próxima diapositiva, esto también tiene muchas críticas, ¿no? La ASEAN Way, si bien dije, ¿no? Hay muchos que consideran que el éxito del bloque regional se debe a la ASEAN Way, hay muchos que son muy críticos también de esta institución, ¿no? Porque dice, está basada en consensos, pero estos consensos estamos viendo hoy en día que limitan poder dar respuestas rápidas, unificadas, que se puedan emitir justamente posiciones, entonces terminan siendo muy neutros y se termina impidiendo justamente tomar acciones contundentes frente a este tipo de conflictos, sobre todo que son territoriales y que son de gran gravedad. Entonces se termina favoreciendo esta influencia de los actores extrarregionales como China, que termina hoy aplicando esta estrategia de, bueno, dividir y vencerás,
porque puede justamente aprovechar las diferencias internas, pero también explotar las debilidades de la misma organización, ¿no? De sus mismos principios o de su misma forma de interacción. Además vemos que la autonomía regional claramente no sabemos dónde queda, porque por los fuertes lazos económicos que tiene tanto el ASEAN como sus miembros, terminan viéndose atados de manos y condicionados tanto en sus decisiones políticas, económicas, estratégicas, y la ASEAN no tiene la capacidad de enfrentar a China, ¿no? Por este temor. Entonces la autonomía regional o la autosuficiencia, que son mismos los objetivos que tenía la ASEAN en un principio, terminan siendo más un eslogan o algo más formal que efectivo, porque en la realidad no lo estamos viendo, ¿no? Es una estructura que existe, pero no se traduce en acciones concretas o unificadas. Entonces China lo que está haciendo sin muchos recursos es socavar la legitimidad que tiene la organización sin ningún tipo de confrontación directa con ninguno de los miembros, ni siquiera hablar de colación. Entonces, lo que está haciendo China también no es solamente meterse y hacer esta estrategia de dividir y vencerás, ¿no? Sino que está dejando ver todas las debilidades y las limitaciones que está teniendo la ASEAN hoy en día, ¿no? Esta fragmentación interna que no les permite llegar a consensos, la falta de mecanismos vinculantes que hace que no puedan tomar claramente decisiones que los lleven a acciones concretas. Entonces, la ASEAN termina priorizando el prevenir los conflictos más que resolver los existentes, que estamos viendo la gravedad que tiene, ¿no? Parece que barren los problemas bajo la alfombra porque no saben qué hacer, porque terminan estancados, ¿no? Porque al no lograr el consenso no pueden ir hacia nada más. Y ni hablar de la dependencia justamente económica, la escasa financiación que está teniendo la ASEAN en este momento, que es otra de las críticas que se le hace a la organización. Entonces, bueno, vemos todas estas críticas y limitaciones que están dejando ver la poca viabilidad que está teniendo la ASEAN hoy en día. Y además de esto, tenemos, bueno, ¿cómo podemos pensar entonces el futuro de la organización, ¿no? Dijimos que los miembros de la ASEAN son heterogéneos por su legado colonial, por sus etnias, por sus religiones, por innumerables factores sociales también. Esta gran diversidad interna lo que hace es no solamente complejizar las dinámicas, los retos para la integración, sino que justamente todo esto se agrava al tener al gigante asiático detrás de ellos todo el tiempo presionando, ¿no? Y ellos, si bien tienen una ubicación estratégica justamente que hoy está en la mira para todo el mundo, porque las rutas comerciales que son súper importantes, son las más transitadas en el mundo, no están pudiendo explotar este potencial por el propio desequilibrio interno que tienen y por los propios principios rectores, ¿no? Del bloque. Entonces, si bien la nación fue fundada con estos principios de no injerencia, resolución pacífica de disputas, de, bueno, no queremos que ninguna otra potencia interfiera en lo nuestro, en nuestros problemas regionales, en realidad lo que están haciendo es China se está metiendo, genera tensiones, realmente no están pudiendo, ¿no? Con esta autonomía regional que ellos estaban tratando de tener o que era el lema también principal en un momento. Entonces vemos cómo tienen que barajar entre tener a China como socio preferencial a nivel económico, a nivel político, pero también decir, bueno, ¿cómo hacemos con las presiones que nos pone China en, por ejemplo, estas disputas territoriales? Entonces podemos pensar cuáles van a ser los desafíos a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo se va a resolver este problema del mar meridional de China, ¿no? Que desafía los principios de la organización, como dije recién, pero también la capacidad de la acción como actor regional legítimo, ¿no? Porque están socavando todo el tiempo la legitimidad de la organización como realmente importante, como un actor estratégico importante, no solo a nivel regional, sino internacional. Y también hay que tener en cuenta que, además de todo lo que han dicho mis compañeros recién, hoy en día se han reactivado muchos conflictos de desestabilización interna, ¿no? Sabemos que en Myanmar desde el 2021 están en una guerra civil. Hace un mes, si no me equivoco, también se ha vuelto a reactivar el conflicto entre Tailandia y Camboya, ¿no? Un conflicto fronterizo, religioso, por templos, que ha dejado decenas de muertos, pero que también viene desde hace muchísimo. Y vemos que se reactiva así cada una década. Entonces, ¿cómo hacemos con este tipo de conflictos? Y más importante, en este conflicto de Tailandia y Camboya, que ambos pertenecen a la ASEAN, vemos que un poco de apaciguamiento del conflicto se debió a la intervención estadounidense justamente por el comercio que tanto le importa en la zona, que es lo que hace un rato presentaba Marita, sobre, bueno, las pretensiones que también tiene Estados Unidos, porque se da cuenta de que esta región es muy importante a nivel comercial,
Entonces, bueno, ahora tienen intervención de Estados Unidos, tienen intervenciones también de China. ¿Cómo va a ser la viabilidad de la organización, ¿no? A partir de ahora, en el futuro? ¿Va a seguir existiendo? No creo que deje de existir, pero su legitimidad va a ser la misma. ¿Va a poder seguir creciendo como actor regional con peso o no? ¿Cómo va a seguir esto, no? Bueno, buenas preguntas, pocas respuestas. Y bueno, sí, tal cual, y siguiendo con esta línea y a modo de conclusión, em, el futuro de la región claramente es un desafío y no solamente por la cuestión geopolítica, sino a nivel institucional, como dijo Mariana. Entonces podemos plantearnos varias preguntas. ¿Puede la ASEAN hacer un balance de los beneficios de la integración regional con China, pero a la vez también preservar su identidad regional o lo que intenta, de la construcción que intenta tener a nivel regional? Y ahí también surge otra pregunta. ¿Hay unidad con las posturas, hay posturas comunes frente a China o hay una preservación de la autonomía incluso hacia dentro del bloque de cada miembro? Entonces ahí también cambia hablar de la ASEAN como un bloque homogéneo o como bloque heterogéneo. Ya sabemos que es como bloque heterogéneo, pero bueno, también es distinta como la manera de verlo, de ver esta cuestión en clave institucional. Y bueno, y una posible estrategia también ahora a nivel geopolítico, ¿no? Que es frente al desafío de sortear esta competencia de potencias y está dentro de su territorio, básicamente. ¿Qué hacer, no? Y bueno, lo que podría hacer claramente es seguir con esta lógica institucional de diversificación, porque sabemos que de todas maneras abocarse a una sola potencia nunca va a ser la solución, ni tampoco que el resultado sea de que un país sea básicamente el dueño del futuro de toda una región. Claramente esa probablemente no sea la respuesta. Entonces esta cuestión de la diversificación en socios y en aliados es una posible estrategia, claramente abocándose a las posibles consecuencias y las respuestas de cada uno, ¿no? También intentando siempre preservar la autonomía y bueno, dentro de este balance multipolar en el que todos los países están inmersos hoy en día. Y bueno, y para cerrar, nos pareció interesante esta frase que dice: las relaciones entre la ASEAN y China no se definen por su etiqueta, sino por su contenido, que tiene aspectos tanto positivos como polémicos. Su futuro depende de la capacidad de ambas partes para superar la dicotomía entre la expansión de su cooperación económico-funcional y la continua falta de confianza mutua. Entonces, siguiendo esta línea del tema de la falta de confianza mutua, está bien, como para cerrar, planteamos que si bien la ASEAN puede diversificar y hacer claramente lo que le parezca mejor y lo que les parezca mejor a sus distintos integrantes, toda acción siempre va a ser bajo la sombra del gigante, que podría claramente no estar dispuesto a compartir el centro del tablero regional y menos en un territorio tan estratégico como lo es Asia-Pacífico. Y bueno, con esto ya cerramos. No sé si alguna de las chicas quiere decir algo más, pero bueno, hasta ahora. Muchas gracias por escuchar y disculpas por las cuestiones técnicas. Gracias, Pamela, María y Mariana por su presentación. A mí me ha encantado, me ha parecido increíble, bueno, el abordaje que tuvieron ustedes tres, cómo se fueron también separando los puntos. Así que, bueno, gracias por esta presentación. Yo quisiera, bueno, recuperar algunas ideas y también romper el hielo para preguntas, para comentarios del público, que veo que hay varias personas. eh, que bueno, también es el objetivo, ¿no? De esta charla abierta, poder intercambiar. Ante todo, creo que es algo que ustedes marcaron muy bien al principio, es acerca del contenido regional o de la autonomía que se presenta como bloque, como asociación, que en otros casos, sea Unión Europea, Mercosur, etcétera, la ASEAN es novedosa, ¿no? Es innovadora, no se mete en las cuestiones
políticas domésticas de los países, hasta que éstas obviamente impacten o traspasen a los intereses del bloque. Pero de por sí es una alianza, como mencionaba, flexible, dinámica, pujante, es decir, va creciendo. No llega a ser un arreglo político o institucional supranacional, quizás como la Unión Europea, pero tampoco es solamente algo puro y exclusivo, quizás muy en una mirada muy reduccionista, comercial económico como lo es el Mercosur. Entonces hay matices y la ASEAN es realmente para revisarlo, para leerlo, para ver cómo se está estructurado. De a poco van incluyendo cuestiones más sociales, más institucionales, festejos, respeto a las costumbres. Entonces, ante la diversidad, no nos olvidemos de que es un bloque totalmente amplio, o sea, con cada país, con su propio lenguaje, con sus propias tradiciones, con sus propios conflictos también a nivel interno, y que aún así apuestan por cooperar, por comerciar, por intercambiar. Creo que ya de por sí eso es un baluarte a destacar, ¿no? Como lo que es la ASEAN, cómo se presenta y cómo se posiciona. Y en el segundo punto, que es la otra cara de esta charla, es justamente, bueno, el vínculo con China. Que sí, China con una mirada súper formada y con planes a futuro acerca de cómo trabajar la región o cómo mover las fichas para avanzar en la región, eh, sí o sí tiene que, que hablar con la ASEAN, ¿no? Además de empezar a negociar o conversar individualmente con cada nación, con cada país. Eh, entonces, bueno, súper interesante todo lo que conversaron, las diapositivas también estaban buenísimas con los mapas, con las fotos. Y yo quisiera preguntarles, además invito a que las personas que estén en la sala también puedan dejar su pregunta o levantar la mano cuando quieran, sin problema. Yo les quisiera pedir a ustedes tres que me digan una o dos cosas que no nos podemos olvidar de esta charla, ¿no? Puntos destacados. Pamela, Mariana, María, en donde ustedes harían énfasis, pueden ser dos ideas, dos cuestiones, lo que quieran, pero dos puntos para seguir reflexionando y tener en cuenta. Bueno, yo específicamente me parece que es sumamente importante remarcar la historia que tienen los países, no solo entre ellos, sino también su historia colonial, que es lo que marca también todas las relaciones, no solo del ASEAN, sino en general en leer todas las relaciones internacionales. El pasado y la historia siempre está muy presente en las relaciones y siguen teniendo conflictos. Y más una mirada desde China, que China no mira la historia como la vemos nosotros occidentales, sino lo ve a través de procesos mucho más amplios y mucho más milenarios porque su cultura es así. Entonces yo creo que es sumamente esencial para leer sobre todo el conflicto o las relaciones entre China y los países de la ASEAN es la historia. Sí, re, y también creo que no solamente es clave el factor no histórico o colonial para entender ¿no? los conflictos y los procesos, como dice Pame, sino también entender de que los conflictos o estos procesos hay que también leerlos en una multitud de factores, perdón, ¿no? Por ejemplo, el económico, que realmente uno dice, bueno, por ejemplo, lo que yo presentaba recién, el mar de China Meridional, uno podría ver como algo puramente territorial, ¿no? Bueno, ¿quién tiene esta porción de tierra? ¿Quién tiene el mar este a quién pertenece? Y en realidad no, uno cuando realmente analiza este tipo de conflictos tiene que ver justamente la multitud de factores que hacen como mucho más complejas las relaciones y todo, y no leerlo capaz en clave más simplista. Creo que eso también, ¿no? Como estudiantes de relaciones internacionales lo tenemos bastante incorporado, pero incluso a veces cuesta, ¿no? Decir, bueno, cuando nos metemos en este tipo de situaciones hay que también leerlo en todas las claves de lecturas posibles para poder entender la complejidad que tienen realmente y no quedarnos nada más con una idea o con una postura.
yo a eso agregaría, por último también, siempre también pensar a la hora de leer un conflicto y todo, qué influencia hay en este mundo multipolar, ¿no? Qué influencia de parte de qué potencia, qué intereses hay en el medio y cómo se mueven los actores en base a eso. Entonces eso siento que siempre es muy importante también ver ese factor. La ASEAN hoy es prioridad para Estados Unidos, pero también es para China, o sea, es como que... Entonces en ese sentido siento que también está muy bueno leerlo desde ese lado. Y bueno, también ver que nosotros también estamos desde el lado occidental a la hora de entenderlo. O sea, nosotros, como dijo Pame, tenemos un entendimiento distinto de la historia. Entonces eso también está por ahí como desconstruir un poco de qué manera nosotros entendemos esto que está pasando, ¿no? Y bueno, siempre más si está China del otro lado, es como que hay que girar como un poco la cabeza en ese sentido. súper interesante, bueno, los tres aportes. Y ahora sí, si les parece, podemos pasar a preguntas, a comentarios, de quienes estén aquí con nosotros. Veo a Sebastián, a Francisco, a Sofía. Bien, tenemos la mano levantada de Sofía, así que adelante. Bueno, buenas noches. Primero que todo, gracias Iñaki por este espacio y a ustedes chicas por la presentación. Un honor tener a mi coordinadora acá dando la charla. Genia total, Maru. Y nada, muchísimas gracias por la exposición porque bueno, es justamente un tema que quizás no se habla mucho, ni siquiera en la carrera de internacionales, quizás es un tema no tratado mucho y que tiene mucho por tratar también porque tiene muchos conflictos, considerando los países que todavía reconocen a Taiwán, lo que pasó recientemente con el Canal de Panamá, el hecho de que tuvo que salir de la ruta por eso. Pero yo me quedé con algo del ASEAN Way, por así decirlo, que me surgió una duda que la puede contestar la que quieran, no hay problema, pero quería consultarles. ¿Creen que la ASEAN Way y ese ímpetu por el diálogo para todo, puede ayudar a los países de ASEAN en un futuro, no muy cercano quizás, pero en un futuro a solucionar esos litigios territoriales que tiene con China? No sé si hay alguna de las chicas que quiera contestar. ¿Voy yo? Ok. Yo considero que sí, a futuro. En realidad no sé si con China específicamente, porque justamente vemos que la forma de la ASEAN Way es llegar a los diálogos en conjunto, ¿no? Entre todos ellos, ¿no? En cambio, China, como dije en un momento, tiene esta forma más bilateral, ¿no? Negocia China con otro directamente, que no haya terceros metiéndose en sus asuntos, ni en sus negociaciones, ni en lo que sea. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi análisis, veo bastante difícil que a partir de la ASEAN Way puedan resolver estos litigios territoriales, ¿no? Con China o este tipo de conflictos que seguramente sigan surgiendo porque, como mencionamos, es muy importante esta zona hoy en día, ¿no? Siento que sí puede ayudar a los conflictos dentro de la ASEAN y dentro de los miembros de la ASEAN que pueda haber en cuestiones territoriales, siendo que puede ser también un pie para que puedan seguir generando armonía entre ellos y entre sus distintos pasados y entre sus conflictos a nivel interno, pero yo no diría que quizás a nivel ASEAN-China esto pueda ser posible. Al menos esa es mi lectura respecto a eso. Gracias, Sofía, por la pregunta y Mariana por la respuesta. Bueno, agregar básicamente que existe la Asian Way y la China's Way también. Y en esa proyección, en este sentido regional, bueno, China tiene mucho en juego. Hace poquito tuvimos una charla también abierta con Diego Riddick, explicando sobre el vínculo entre China y Taiwán, y bueno, porque también tiene su importancia estratégica esa zona para la proyección internacional de la República Popular. Eh, y en este marco temporal de la actualidad, ASEAN se presenta eso como un actor clave más
Entonces, como bien mencionaba antes, sí o sí hay que acordar, o sí o sí hay que sentarse para ambos, para ambos. Algo que también quería sumar, ahí Juan, que usted que se da la palabra en un minuto, es la cuestión demográfica, no solo porque en esa región se concentra la mayor cantidad de habitantes del mundo, sin olvidarnos de la India, que da para otra charla abierta más, ¿no? Y que está súper cercano, ¿no? Súper aledaño, tanto a China como a ASEAN. Pero es una región en constante crecimiento, y no solo por sus propios mercados, y varios de los países del ASEAN están transitando eh, una transformación hacia el desarrollo, hacia la industria, sino que tienen el capital humano para hacerlo, y porque también así se están profesionalizando y se están instruyendo para hacerlo. Entonces, si nosotros vemos como esa transición a mayor desarrollo, lo está cumpliendo la CIEM, ¿no? En su medida relativa, pero está esa tendencia, está esa tendencia. Entonces, es otro punto súper interesante para seguir charlando. Teníamos la pregunta de Juan Cruz. Sí, si estás por ahí. Sí, perfecto. Buena charla, chicas. Iñaki, muchas gracias también por haber organizado todo. Tendría tres preguntitas, no sé, para que me responda la verdad cualquiera, no, ninguna particular. La primera era si ustedes creen que la ASEAN orbita todo alrededor de Indonesia o si es una relación más mutua, teniendo en cuenta que Indonesia ya es una potencia emergente y que para 2050, si no estoy mal, va a ser la quinta economía global. Después, me era saber si el ASEAN tiene proyectos de cooperación o convenios entre otras naciones, en particular con naciones, no diría hostiles, pero como con China, con relaciones medio complicadas. Y por último, es saber, pues no sé si no escuché muy bien, si cómo es la relación entre el ASEAN e India. Si llega a ser una relación más estrecha que con China, o si todavía no se desarrolló mucho, muy bien en esa área. Muchas gracias. Bueno, en la primera pregunta que hiciste sobre si ASEAN orbita alrededor de Indonesia, yo creo que si bien tiene un gran peso porque es el país con la economía más grande, como vimos en el gráfico, y digamos, tiene una gran legitimidad porque fue un fundador de la ASEAN, considero yo que al tener esta dinámica más par a par de equidad, si bien Indonesia sigue siendo muy importante, no tiene la, digamos, jerarquía, si se quiere, que podría llegar a tener en otros bloques o en otras condiciones. Entonces, para mí, mi respuesta es que en este sentido son todos, no sé si iguales, pero tienen un mismo peso, si se quiere, sobre todo también teniendo en cuenta países como Singapur, que también es una economía súper grande y desarrollada. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto. Eh, y otra que me quedó me sonando, la relación con India. Em, la verdad que no sé si estoy en condiciones como de ampliar tanto, pero sí sé que una de sus diversificaciones, digamos, en cuanto a relaciones era con India. Entonces, creo que comparten un foro, creo, no recuerdo el nombre, y, ¿cómo es? Y, y sí, yo considero que tienen una buena relación, pero bueno, siempre con trabas, obvio. Y aparte también India baraja entre sus opciones. Entonces, en ese sentido, como que India tiene esta política exterior también con el tema de, bueno, del vecindario próximo y de ampliar su influencia o por ahí también contrapesar la cuestión china, porque sabemos que India se lleva bien con China. Entonces, sí, las relaciones son buenas, bueno, claramente con trabas y también, bueno, con esta política exterior característica de India, ¿no?
Y no recuerdo cuál era la otra pregunta, no sé si alguna le quiere contestar. La última era si, va, la segunda era si hay algún, si saben o tienen idea de algún convenio o un proyecto entre naciones con el ASEAN, en particular con naciones como con China, si hay una relación mutua benéfica entre ambos, sí, entre ambas instituciones, sí, entre el ASEAN y China. Yo quería ampliar de ASEAN-India. India es, digamos, un socio estratégico del ASEAN. Me parece que es un socio de diálogo inclusive. Y bueno, ampliar esto que dijo Marita, sobre todo que India ve a China y el acercamiento de China como un cerco, si se quiere, sobre todo en su vecindario más próximo, por lo cual estas estrategias de política exterior, sobre todo también cómo se ve a sí misma India, em, hace que tenga vínculos con la ASEAN o con otros países para contrarrestar no solo la influencia de China, sino también, por ejemplo, em, de bueno, también esta disputa que tiene con Rusia en todo este escenario de Asia, no solo Asia-Pacífico, sino Asia Central. Sí, y en cuanto a esto que vos preguntabas de los acuerdos capaz con naciones más hostiles como China, yo no sé si ellos justamente la ven hostil completamente porque justamente dependen mucho de ella, ¿no? Sus economías, su subsistencia dependen muchísimo de China y no sé tampoco en qué, cómo categorizarías el término hostil, pero también recordarnos que capaz si calificamos hostil como, no sé, violaciones a derechos humanos o lo que sea, que también podemos leerlo en esa clave, tenemos que recordar que tampoco es que los Estados miembros de la ASEAN son unos santos, podríamos decir. Eh, Justamente ellos tienen este principio, ¿no? De no interferencia, no solamente de potencias, digamos, extrarregionales, sino entre ellos. Y me acuerdo que cuando investigábamos, que hacíamos ese trabajo, habíamos leído que justamente mantener también la cohesión, ¿no? Porque cuando se inicia la ASEAN, justamente estaba como muy desestabilizado cada uno de los países en sí. Esta no interferencia también aplicaba en esto y a decir, bueno, ¿cómo va a mantener cada país la unidad en sí mismo? Y eso también implicaba capaz callar en cuanto a violaciones de derechos humanos o muchas cuestiones que incluso es algo que hoy se le critica a la ASEAN, ¿no? También nosotros, justamente como decían antes, porque lo vemos con esta clave occidental, que en Asia se ve de forma muy distinta, ¿no? Todo el concepto de derechos humanos, que ese es otro tema en el que claramente no me voy a meter porque es para otra charla completamente distinta, pero justamente ellos decían que si bien es algo que se le critica capaz de que, no sé, las democracias o los valores democráticos o los derechos humanos capaz no están tan preservados como en otras regiones del mundo, lo que argumentaban mismo los mismos defensores de la ASEAN o los mismos integrantes de estos países es que ellos responden también a las demandas sociales. Y esta no es una demanda social que tenga tanto peso en la región, ¿no? Por eso tenemos que verlo también, es algo que nosotros vemos capaz más en clave occidental y no que sea algo que está tan perpetuado o que esté con este conocimiento, ¿no? De es algo hostil o es una violación a derechos humanos, en clave, ¿no? Dentro de esta región, ¿no? Para tener en cuenta únicamente. No sé si responde un poco a tu pregunta o si aporta algo. Sí, sí, está perfecto. Muchas gracias a las tres. A vos, gracias. Gracias, Juan Cruz. Muy buenas las tres preguntas. Bien, podemos continuar. Si alguien más tiene alguna otra duda, veo a Francisco, a Sebastián, a Cris, a Victoria, Carolina, Martín. Bueno, pueden abrir su micrófono si gustan, pueden dejar su comentario en el chat y lo leemos. Lo que ustedes deseen. Bueno, mientras les comento, en caso también para tenerlo en cuenta, que el próximo lunes y martes, desde Ápice, hemos lanzado dos clases magistrales sobre mercado chino y economía china, que los invitamos a sumarse, a participar, y que también es interesante y necesario entender por qué son todos eh, estos acuerdos de cooperación, porque, como mencionaban las tres, no dejan de ser interdependientes entre sí,
los países, ni hablar India-China, que sí hay conflictos fronterizos, que sí hay disputas territoriales, están súper conectados en todo sentido. Entonces, quizás nosotros desde esta óptica occidental podemos leer que, o se suele, la información que suele llegar es que hay peleas, hay disrupciones. Por otro lado, y en constante movimiento, se encuentran cooperando y comerciando, y por eso tampoco llegan a un conflicto súper determinante. Lo mismo con la ASEAN. Y rescato esto de Mariana que mencionabas al final, de que tenemos que quitarnos un poco estos lentes de Occidente y entender cuáles son no solo las prioridades para estas naciones, sino cómo es que ellos ven también las finanzas, cómo impactan lo cultural y lo religioso, cómo se mueven a nivel logístico y comunicación. No nos olvidemos que, y ahí tenían un mapita, que lo pueden volver a poner como para seguir charlando sobre eso. Hay varias islas, entonces no es tampoco tan sencilla la comunicación o el transporte logístico, entendiendo a cada país en su propia dinámica. Eh, Entonces, creo que también es importante comprender que sí, que China es enorme, que tiene ciudades importantísimas, que la India también, pero son territorios más, conceptualmente hablando de geografía, más unidos. Y ASEAN tiene una diversidad geográfica y territorial impresionante. Y aún así encuentran quizás en estos foros, en estos diálogos, eh, bueno, gracias Sofía, encuentran instancias de intercambio y de cooperación, algo que desde este lado del mundo quizás deberíamos aprender o tomar las cuestiones positivas, ¿no? Teniendo un lenguaje casi único en toda la región sudamericana al menos, y pudiendo estar más cerca ya con la experiencia, ¿no? Con la experiencia cercana. Entonces, no quiero dejar de destacar esto, que la ASEAN viene trabajando hace muchos años, que están dispuestos todas las naciones a trabajar por un futuro mejor, por seguir siendo parte de un bloque regional de contrapeso o no, pivoteando o no con India, con China, con Estados Unidos, lo genera la propia dinámica de la ASEAN y se presenta esto como un jugador más en el tablero, que ahora ha aparecido. Eh, pero si uno hace el registro de los últimos años, era incluso lógico que sucediera eh, en estos momentos. Entonces, por eso es súper importante y súper interesante no solo entender cómo son las dinámicas o cómo son las cosmovisiones de cada uno de estos países, sino también como profesionales de internacionales, de ciencia política, de comercio exterior, incluso para entender cómo hacer negocios con estos países, adentrarnos en la cultura y en la sociedad de cada uno de estos países. Porque no hemos hablado de mercado halal, de turismo halal, de cómo pararnos desde estos países de Occidente para recibir turistas de ASEAN, o qué iniciativas se están generando de diálogo entre ambas naciones. Bueno, existen, sí, son pocas también, pero van creciendo porque va tomando protagonismo cada vez mayor esta región, esta asociación. Bien, ¿tenemos algún comentario más? ¿Alguna idea más que ha quedado por ahí en el tintero? Si quieren levantar la mano, si quieren dejarla en el chat. Este es el momento, aprovechemos que estamos intercambiando, debatiendo.
Bueno, parece que no. Si quieren, María, Pamela y Mariana pueden dejar una última reflexión, pueden dejar una conclusión para cerrar y, y así finalizamos. Gracias, Martín, por el comentario. Bueno, no sé si alguna de las chicas mm, quiere. Siento que ya exprimimos mucho, ¿viste? Todo lo que trabajamos, pero bueno, agradecerles por unirse, bueno, por la atención y bueno, también contarles que es la primera vez que hacemos algo así, entonces, bueno, por ahí las cuestiones tecnológicas y eso son cosas que pueden pasar. Y también invitarlos a leer la revista si quieren. Tenemos la idea de sacar otra edición de otro tema. Así que, bueno, estaremos subiéndola a LinkedIn en cualquier momento. Y si no, también les puedo dejar el link de la revista, creo que la tengo a mano, para que, bueno, también si quieren profundizar un poco, claramente acá ampliamos mucho más, pero bueno, tiene por ahí otra edición y se lee de otra manera. Oli, Así que, ahí, Olis, buenas. hola. Solo por agregar, ya que están mencionando sobre la revista y sobre Ashan, estaría bueno, ¿no? Bueno, primero, de todo, buenas noches. Soy parte o sea, de la reunión diplomática de Ashan en Buenos Aires del 2025, que está organizado por la Embajada de Malasia. Y estaría bueno que le hicieran una entrevista. Los de la Embajada de Malasia son muy dados a explicar, a hacer conferencias. Tengo varios compañeros de la misma Junta de Diplomacia que antes se enteraron de esta dinámica porque la misma embajada hacía charlas, los invitaba a su sede aquí en Buenos Aires, entonces estaría muy bueno que conversen justamente con ellos porque son los que en esta temporada están llevando lo que es la batuta del Asian por 5 años. Así que ese Aquí, es el punto justamente, esa embajada, porque por ejemplo, la embajada de Filipinas a veces es como muy difícil llegar a lo que es la secretaría y entre otras. Embajadas que sí es muy difícil de llegar. En cambio, Malasia de verdad está muy dada. muchísimas gracias. Qué buen dato. Está bueno, es bueno saberlo. Bueno, nosotras somos de Córdoba, pero justo a fin de mes vamos a viajar, así que bueno, podemos ahí barajar esa opción. Pero sí, buenísimo, está bueno el dato. No sé, chicas, si querían aportar algo más, por las dudas dejé el link ahí en el chat de la revista. No, tal vez decirle a Chris, no sé si ese es tu nombre o si solamente apareces así en Zoom, si nos podrías dar tu contacto, así también vemos sobre lo que nos estás contando, capaz con un poquito más de información o con también los medios para poder contactarnos con la embajada, si te parece. Claro, y sí, no hay un problema. Y si no me equivoco, al fin de mes, este fin de mes, es la simulación en la embajada también. No sé quiénes estarán invitados, porque si no dijeron de que habían varias personas como que de las diferentes embajadas, pero sí es como con cita previa. Pero ustedes que ya tienen como bagaje en todo lo que es esta investigación, o sea, como que están más que invitadas a ver una simulación, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias por A el apoyo. ustedes, me encantó todo, gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Bueno, yo creo que con eso ya estaríamos bien. Sí, sí, así es. Gracias, Chris, por tu comentario, por la intervención. Y por supuesto, sigamos bueno, creando redes, sigamos comunicándonos porque es un tema fascinante para seguir explorando, para profundizar. Y como mencionaba Cris, las embajadas, al menos en Buenos Aires, son muy receptivas, son muy abiertas y, y todo lo que sea útil para seguir abriendo estos diálogos es sumamente bienvenido. Así que desde Ápice, de vuelta les queremos agradecer principalmente a ustedes tres por su exposición
y a todos los que han estado aquí presentes por hacerlo enriquecedor con las preguntas, con los comentarios. Lo subiremos a YouTube por si alguien quiere volver a verlo. Y bueno, nos encontramos en las próximas iniciativas, propuestas de Ápice. No olviden seguirnos, no olviden estar atentos a lo que subimos, a las actividades, y que también estamos abiertos a propuestas, a ideas y a todo lo que surja del mundo que sea estratégico. Así que sin más, que estén muy bien, que descansen y nos vemos pronto. Muchas Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Muchas chao, gracias hasta a luego. todos. Chao, chao.